Muy bien, entonces como habíamos dicho, hoy vamos a empezar a hablar de algunos conceptos muy fundamentales acerca de cómo funciona el sonido y el audio digital. Esos conceptos parecieran complementarios al curso, pero realmente son la base de todo. Cuando producimos audio, en este momento tenemos la tentación de pensar que es un problema de software y de plugins. Y la gente entonces aprende a manejar los plugins y aprende a hacer más o menos lo que quiere con esos plugins. Pero si no hay esa base de cómo funciona el audio digital, pues tenemos unas condiciones muy limitadas para trabajar. En esta gráfica que están viendo, ¿cierto que la están viendo? ¿Sí? Sí, señor, sí, se ve bien. Ok. Bien, tenemos entonces una representación de una cadena de audio desde que se produce el sonido hasta que ese sonido es procesado en el computador o en el oído humano o donde sea. Vamos a partir, hay varias posibilidades y la primera de la que vamos a partir es que ese audio se produce en el parlante. Y arrancamos por aquí, por este punto que dice que hay un parlante que está sonando con una música, puede ser, o una persona que está hablando, podría ser también el lugar de ese parlante, y este señor hablando o este parlante sonando produce una perturbación en el medio, es decir, hace que las moléculas de aire se desplacen y se empieza a movilizar a partir de ese desplazamiento energía. Básicamente energía. Las moléculas no se mueven, cada una queda en su sitio, pero la perturbación se va eh, difundiendo. Bien, a partir de eso tenemos dos opciones. Una, que la señal la va a escuchar una persona y dos, que la señal la va a escuchar un dispositivo digital como un conversor, como un computador o como un DAW. Vamos a mirar la primera opción. Esa señal acústica llega entonces al oído. Cuando esa señal acústica llega al oído, hay una primera amplificación de esa energía mecánica que llega ahí, que es la señal acústica, a partir del pabellón auditivo. Y llega allí, y en el oído medio, con esos huesecitos que se llaman martillo, yunque y estribo, se convierte en una señal amplificada que llega al nervio auditivo y en ese punto el nervio auditivo la convierte en una señal eléctrica. Piensen que ahí eso es igualito a un micrófono. Un micrófono también hace exactamente lo mismo. Convierte esa señal acústica, esa energía mecánica, en una señal eléctrica. Esta señal eléctrica viaja por nuestro cerebro y cuando llega, digámoslo, a ese punto donde está la conciencia, que es en muchos lugares del cerebro, seguramente llega convertida en una sensación que nosotros llamamos sonido. Antes de que llegue al oído y se convierta en una señal eléctrica, la estudiamos a partir de una ciencia que se llama la acústica. Pero después del punto en que está en el cerebro y tenemos sonido, ese sonido lo estudiamos a partir de una ciencia que se llama psicoacústica. Y hay una diferencia profunda porque una cosa es el fenómeno del sonido como tal y otra cosa es el fenómeno del sonido escuchado por un cerebro humano donde se va a complementar. Les pongo un ejemplo de eso. Cuando ustedes escuchan música en un parlantico de unos audífonos de 3 pesos, unos audífonos bien malitos, y allí está sonando música que tiene un bajo eléctrico, por ejemplo, ustedes escuchan el bajo. Pero esos parlanticos no permiten reproducir la señal del bajo, pero ustedes lo escuchan. ¿Alguien sabe por qué? Nadie dice nada. O ¿Puede sea que no. repetir la pregunta, por favor? Pena. Por, cuando yo escucho un parlantico, música que tengo en el celular, por ejemplo, en los audífonos, y esa música tiene un bajo eléctrico, yo escucho el bajo eléctrico. ¿Por qué lo escucho si ese parlantico no es capaz de reproducirlo? ¿Qué es lo que hace que yo pueda escuchar ese bajo eléctrico? ¿A nadie se le ocurre alguna idea?
Es una cosa como Profe, de fantasma, pronto ¿cierto? algo con Algo respecto a con... la mezcla, de pronto, Pero ¿qué será lo que pasa que hace que se escuche? que de pronto el bajo pues, al hacer la mezcla se le hace algo, que sus frecuencias no solo sean bajas, por así decirlo, como que algo lo replique en otra octava, no sé, como que se me Mm, ocurre. bueno, digamos que podría estar relacionado con eso. Lo que voy a decir más sencillo para explicarlo es que el cerebro se lo inventa. Y se lo inventa a partir de los armónicos de ese bajo. Es decir, el parlantico no es capaz de reproducir la fundamental, no es capaz de reproducir quizás los primeros armónicos, pero sí es capaz de reproducir una parte incompleta de los armónicos. Pues el cerebro, a partir de eso, es capaz de darse cuenta que no está escuchando la fundamental e imaginársela. O sea que el cerebro es capaz de construir a partir de los datos que tiene todo lo que no se le está dando. Es capaz de inventarse ese bajo. Ese bajo que nosotros escuchamos en el parlantico es una invención del cerebro. Y esto para contarles entonces que en el mundo de la psicoacústica va a haber muchas cosas que son inventadas por el cerebro, pero que nosotros con la tecnología tenemos el poder de obligar a que eso suceda. ¿Cómo hacemos para que el cerebro sea capaz de escuchar bien esos armónicos, imaginarse bien el bajo? Pues con una herramienta que se llama excitador armónico, hacemos que esos armónicos estén un poquitico más fuertes de la cuenta y entonces el cerebro va a ser capaz de inventarse el sonido completo del bajo. O sea que lo que acabas de decir tienes parcialmente la razón. Tú decías que lo replicaban en otras octavas con la mezcla. De alguna manera sí, usando en la mezcla un excitador armónico, lo que se hace es acentuar los armónicos más allá de la frecuencia fundamental, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto armónico, de manera que el cerebro sea capaz de usarlos para reproducir la señal. Bueno, miremos la otra opción. Se produjo la perturbación en el medio y entonces tenemos esa señal acústica, eso es energía mecánica que está viajando a través del aire y llega al micrófono. El micrófono es un dispositivo bioinspirado, inspirado en la biología, es muy parecido a un oído humano. Tiene una membrana, como la tiene el oído humano, y tiene algo que enseguida les digo que es capaz de convertir los movimientos de esa membrana, que los produce la señal acústica que está llegando, en electricidad. O sea que el micrófono, igualito que un oído, es un dispositivo capaz de convertir esas ondas sonoras en una señal eléctrica. ¿Y cómo lo hace? A través de una magia que se llama electromagnetismo. Resulta que siempre que tenemos una señal magnética, imanes, estoy hablando de imanes, esa señal magnética, cuando cambia en el tiempo, produce una señal eléctrica. Y entonces la cosa ahí que está muy fácil. Si juntamos un imancito con una bobina, con un electroimán, y hacemos que ese imancito esté pegado de la membrana del micrófono. Cuando la membrana del micrófono se mueve, mueve el imán y cuando el imán se mueve, perturba el campo eléctrico del electroimán y entonces esa perturbación hace que se produzca electricidad. Y esa señal eléctrica que es chiquitica en términos de su potencia, se va a un aparatico que se llama preamplificador. ¿Qué hace el preamplificador? Pues subirle un poquito la potencia. Y aquí tenemos dos posibilidades. Desde el preamplificador, yo me la puedo llevar para un amplificador que ponga esa señal todavía más grande, con más potencia, y de ahí hacia un parlante. Y entonces aquí viene la pregunta, ¿qué hace un parlante? Exactamente lo contrario a lo que hace un micrófono. El micrófono es capaz de convertir una señal acústica en una señal eléctrica, pues el parlante es capaz de convertir una señal eléctrica en una señal acústica. Entonces el parlante empieza a mover su membrana y eso produce una perturbación en el medio y vuelve y se repite otra vez toda la historia. Eso va o para el oído, o para un micrófono, o para donde sea. Es un ciclo que se puede repetir muchísimas veces.
Es tan parecido un micrófono a un parlante que si ustedes cogen un micrófono y lo conectan como parlante, van a poder escuchar a través de él. Y si ustedes cogen un parlante y lo conectan como si fuera un micrófono, van a poder hablar a partir de él y la señal va a quedar grabada. Ahora, no va a ser ni el mejor micrófono ni el mejor parlante cuando lo conectan al revés porque no está optimizado para esas frecuencias, pero perfectamente se cumple y se puede demostrar que un parlante y un micrófono son exactamente el mismo dispositivo, pero conectado al revés. Un dispositivo que es capaz de producir energía eléctrica a partir de la energía acústica o un dispositivo que es capaz de producir energía acústica a partir de la energía eléctrica. Perdónenme la palabra producir porque dice la física que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y el micrófono o el parlante o el oído lo que hacen es transformar un tipo de energía en otro tipo de energía. No se la inventan, no la sacan de la nada, porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Bien, pero entonces yo les había dicho que me lo llevaba para un preamplificador, que tengo aquí grandote. De ese preamplificador me lo podría llevar también para el computador. Y vamos a ver qué es lo que vamos a encontrar en nuestra interfaz de audio en el computador. Lo primero que aparece aquí es un aparatico que se llama conversor análogo digital. ¿Qué hace el conversor análogo digital? Coge esa señal eléctrica y la convierte en una señal digital. Es decir, coge esos voltajes que están cambiando en el tiempo y los convierte en numeritos que por ser digitales estamos hablando de ceros y unos, estamos hablando del sistema binario. Es decir, coge esos numeritos y los pone en el sistema binario. ¿Y de dónde los saca? Pues imagínense que lo que hace es un proceso que se llama muestreo. Después se lo voy a ampliar con más claridad, pero el muestreo básicamente lo que hace es tomar muestras, muchas muestras por segundo, normalmente 44.100 muestras por segundo. Imagínense un aparatico que está midiendo el voltaje en ese preamplificador 44.000 veces por segundo. Mide y vuelve y mide y vuelve y mide y vuelve y mide. Y cada uno de esos voltajes que encuentra allí lo convierte en un número digital, en un número binario. Y ese número binario se llama muestra, es la señal digital, ese conjunto de números binarios. ¿Y para qué me sirve ese conjunto de números binarios? Pues para ser capaz de reproducir el sonido a partir de esos numeritos. Entonces yo tengo 44.100 numeritos en un segundo y esos 44.100 numeritos están representando los cambios de esa señal acústica y me van a servir para verla dibujada en un DAO y también para que ese DAO sea capaz de hacer el proceso contrario que ahorita vamos a ver y es volverla a sacar por el parlante. Bien, el conversor análogo digital, ¿dónde está metido? Dentro de la interfaz de audio. Es un componente, el más fundamental y podemos decir el más costoso, lo que hace que una tarjeta de audio sea de buena o de mala calidad en primera instancia, además de otras cosas, es el conversor análogo digital. Profe, buenos Muy días. bien. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está, profe? Qué pena interrumpirle la presentación, maestro. Adelante, hombre. No, me pueden interrumpir No, todas las veces que quieran. no, profe, como hoy fue que pude entrar a la clase porque la clase pasada pues tuve inconveniente con la plataforma, entonces yo soy de acá de Claro, Urabá, del programa pues licenciatura en música y no sé si qué tan enterado usted está de los alumnos de acá de la zona de Urabá. claro que sí. A mí me contó Joel Padilla que ustedes iban a estar en el curso y yo feliz de que estén aquí. Me encanta porque ustedes tienen una cantidad de experiencias musicales muy interesantes que aportar. Y bienvenido, hombre. Qué pesar que te perdiste la primera clase, pero ya te diste cuenta que está grabada, ya estás en el grupo de WhatsApp y en el grupo y en el Teams. Sí, profe, ya yo el Teams ya lo cuadré. La clase que también estoy ya en el grupo y también la clase que usted envió, la que grabó. No sé Ah, si está grabando. perfecto, perfecto. Y esta también la estoy grabando. Todas las clases van a quedar grabadas. Ah, bueno, Maestro, listo, buenos profe, le días. agradezco. Hola, hombre, buenos días, ¿cómo estás? Aquí está, yo soy el otro de aquí de Urabá también que estuvimos como enredados con esa primera clase.
pero aquí Ah, estamos ya. hombre, excelente, bienvenidos, hombre, otra Y vez. también, al igual que el compañero, también pude revisar la grabación donde explicabas lo de las unidades y lo de las tareas y lo de Teams y todo el cuento. Entonces estamos ahí activos. Perfecto, entonces estás ubicado con todo y listo para arrancar los dos. Exacto. Profe, Perfecto, excelente. Sí, en mi cuéntame. caso justo te iba a hablar de lo mismo. Yo me matriculé pues me matriculé en realidad el viernes y yo sí no Hiciste estoy en el ajuste. Teams ni nada, solo que una compañera que está viendo la materia me pasó el link. Ah, ok, vos me escribiste un correíto, me escribiste por el Sí, WhatsApp. Poneme ahí el un correo correo. electrónico, el de la universidad, para yo incluirte en el Y yo te Teams. escribí un correo por el correo de la universidad. Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces yo ahorita lo reviso y ahorita te incluyo en el Teams. Listo, Profe, gracias, profe. disculpe, usted toma asistencia iniciando la clase después que la clase termina ya más lista. Hombre, no te preocupes por la asistencia. Lo importante es que traten de estar en las clases y que si no están en las clases, vean las grabaciones y estén al día con las entregas y con todo lo que hay que hacer. No es exigible que estén en las clases, aunque me gustaría que estén en todas. Entonces no te preocupes que yo no registro la asistencia. ¿Listo? Ah, bueno, listo, profe, muchas gracias. Ok, muy bien. Bueno, chicos, continuamos. Muy bien. Entonces, el Profe, conversor, ¿qué hay? perdón, es que hubo un pedacito, ya retomando el tema, en el que me perdí. Lo voy a decir, a ver si me lo repites, porfa. Claro que sí, con todo El gusto. conversor análogo digital lo que hace es un proceso que se llama muestreo, ¿cierto? Que lo que hace Exactamente. es tomar 44.100 muestras por segundo para convertirlos después en números binarios. Y me Eso perdí es. en la parte en la que decía que ese conjunto de muestreos, pues ese conjunto de números binarios, ¿qué es lo que es eso? Eso es la representación digital de la señal de audio. Ah, listo, ok, gracias. Entonces, finalmente, cuando yo tengo grabado audio en el computador, lo que tengo son esas muestras, y esas muestras son numeritos digitales, numeritos binarios, y con esos numeritos binarios es que trabaja el DAW, por ejemplo, para que yo pueda escuchar ese audio. Vamos a ver cómo funciona eso. Entonces, aquí vemos en el gráfico que lo que entrega ese conversor análogo digital son muestras binarias, numeritos. Y esos numeritos me los puedo llevar para un DAW, por ejemplo, y hacer un procesamiento con esos numeritos. ¿Qué procesamiento puedo hacer? Lo puedo guardar en un archivo, un WAV, un MP3, lo que sea, pero también puedo hacer otro tipo de procesamientos, por ejemplo, subirle volumen. ¿Y qué significa subirle volumen cuando tengo el audio representado en numeritos? Pues sumarle una cantidad determinada a cada uno de los numeritos, es decir, coger cada muestra, ver qué número es y sumarle un valor. Si le quiero quitar volumen, ver cada muestra, qué número es y sumarle y restarle un valor. Si le quiero poner una reverberación, por ejemplo, escoger cada muestra de esas y hacerle un procesamiento matemático también para ponerla y combinarla con otra muestra que está unos segundos más adelante, para hacer, por ejemplo, una reverberación, un delay. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que está pasando? Yo tengo numeritos, esas son las muestras, numeritos, y con esos numeritos lo que hace el DAO son cálculos matemáticos, básicamente sumas y restas, porque dicen que todas las operaciones matemáticas se podrían representar básicamente como sumas y restas. Y les demuestro eso hablando, por ejemplo, de la multiplicación. Si yo quiero multiplicar un valor por otro, pues también lo puedo sumar varias veces. La multiplicación es una suma abreviada y la suma y la resta son lo mismo, solo que unos valores cambian de signo. Entonces, lo que hace un DAO es operaciones matemáticas. O sea que ustedes podrían usar, por ejemplo, Excel como si fuera un DAO. Yo podría coger todas las muestras y cargarlas en un archivo de Excel y con formulitas de Excel hacerles todos los procesamientos binarios, todos los procesamientos matemáticos que yo quisiera y entonces hacerle cualquier transformación al audio y podría usar Excel como si fuera mi DAO. Es un experimento divertido que yo alguna vez hice y que nos sirve para entender que realmente lo que está pasando en estos aparatos y en estos procesamientos es calculitos matemáticos. Profe, Simplemente calculitos matemáticos. Sí, cuéntame.
De ese trabajo que hiciste en Excel, ¿tenés alguna muestra? Pues, o sea, ¿sale igual el proceso que en un DAW o el sonido es diferente a lo que sucede pues, en Excel? Yo podría, complicándome mucho la vida con el Excel, tener exactamente los mismos resultados que el DAO. Porque es que el DAO en el fondo es como un Excel, solo que las cosas están, digámoslo, con otro nivel de abstracción. Es decir, yo al Okay. Excel tendría que ponerle una fórmula matemática súper complicada para que me haga, por ejemplo, una reverberación. Pero al DAO le digo rever y le pongo rever y con un botoncito le digo cuánta rever. Pero lo que está haciendo en el fondo son procesos matemáticos. Si quieren, Ah, yo les hago una muestra simple de eso y se las comparto para que veamos toda la magia que hay detrás ahí. Muy bien. gracias, profe. Entonces, ok, hombre, con mucho gusto. Entonces, ¿qué sale de todo ese procesamiento matemático? Un archivo binario. Nosotros le decimos, si estamos en Windows, un archivo .wap. Si estamos en Mac, le decimos un archivo .iff. Si hacemos algún procedimiento truculento y raro por allá para que el archivo quede más chiquito, se nos puede convertir, por ejemplo, en un archivo MP3. Pero tanto en un WAP como en un IFF, como en un archivo MP3, lo que tenemos son numeritos que representan las muestras de audio. ¿Y qué puedo hacer con ellos? Lo más simple, almacenarlos, guardarlos en un disco duro, en una memoria USB, mandarlos por internet, hacer lo que quiera con ellos. Y los puedo sacar de donde están almacenados como muestras binarias para hacer qué? Llevármelos a un conversor digital análogo. Ese es el otro aparatico que tiene por dentro una interfaz de audio. Recuerden, el primer proceso, cuando yo tengo señal eléctrica, es el conversor análogo digital. Me convierte señal eléctrica en señal digital de audio. Pero este está nombrado al revés. Es un conversor digital análogo. Me convierte esas muestras binarias en señales eléctricas. ¿Y qué hago con esas señales eléctricas? Las amplifico un poquito para que sean más grandes y cuando las tengo amplificadas, las puedo poner a un parlante. ¿Qué hace el parlante? Cada que ve una señal eléctrica, mueve su membrana, que el parlante se llama cono, y esa membrana está perturbando el medio, produciendo una señal acústica que bla, 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 todo lo que ustedes tienen aquí. Bien, faltó explicar otra posibilidad. Imagínense que yo esas muestras binarias no las saco de un micrófono o de una línea y las llevo por un conversor análogo digital, sino que las construyo directamente en el computador. Es decir, busco una forma de inventarme esos numeritos para que suenen como si fueran, por ejemplo, una voz humana o un sintetizador de un violín o una flauta, cualquier cosa. ¿Cómo funciona eso? A partir de un proceso que se llama síntesis de sonido. ¿Qué hace la síntesis de sonido? Cálculos matemáticos, todos estos son cálculos matemáticos para producir las muestras binarias. ¿Y qué hago con esas muestras binarias? Lo mismo, aquí tenemos todas las posibilidades que podemos recorrer en este diagrama. Metámonos un poquito dentro de este cuadrito de la síntesis de sonido. Casi siempre yo utilizo para hacer síntesis de sonido un aparatico que llamamos un controlador MIDI. Y un controlador MIDI es un instrumento musical, algo que tiene interfaz de instrumento musical, como por ejemplo un teclado de piano. ¿Y qué produce él? Produce algo que se llama datos MIDI. ¿Qué son los datos MIDI? Sencillamente datos de cuáles son las notas que yo estoy tocando y con qué dinámica y en qué momento empiezan y terminan esas notas. O sea que si yo voy a mi controlador MIDI y toco un do, él no produce ningún sonido. El dato MIDI no es sonido de ningún tipo. El dato MIDI es un datico, un numerito que está representando que yo toqué un do en el controlador. Ahora, ¿qué hago con ese do? Con ese mensaje de que toqué un do. Pues me lo llevo a un sintetizador que es el encargado de decir, él tocó un do, pero él quiere que ese do le suene con un sonido de trompeta. Entonces voy a ir a buscar unas muestras de trompeta, si estoy hablando de un sampler digital,
o voy a ir a buscar unas ecuaciones que me permiten representar el sonido de trompeta y coger esa nota do y inventarme a partir de esos cálculos matemáticos las muestras binarias para tener unos datos de audio digital que representan el do que yo toqué en mi controlador MIDI. Por ahí la gente dice que las cosas MIDI suenan muy feo y no tienen razón, porque es que MIDI no suena ni feo ni bonito de ninguna manera. MIDI no suena. MIDI es solo una representación de cuáles son las notas que se tocaron para poderlos utilizar para meterlas en un software de partituras, en un sintetizador, en un sampler, etc. Ahora, si yo tuviera un software de partituras aquí representado, lo pondría antes de este sintetizador. El software de partituras en principio no suena. El software de partituras se conecta con un sintetizador interno. Finale, por ejemplo, trae su propio sintetizador interno y también trae otro que trabaja a partir de un sintetizador externo y convierte esos datos MIDI en datos de audio. ¿Qué va a pasar con esos datos de audio? Son muestras binarias que se van a procesar, que van a ser un archivo binario, que se pueden almacenar, que se salen por el conversor digital análogo, que se convierte en una señal eléctrica, que van a un amplificador y que luego van a un parlante. Y entonces yo escuché el do que toqué en el controlador MIDI. Me voy a ir otra vez a hacer ese repaso rapidísimo. Profe, Resulta que ¿qué hay? o sea que si uno quiere mejorar esa calidad de sonido, lo que debe hacer es mejorar el sintetizador o el sampler digital. Exactamente. Y los sintetizadores y samplers digitales que trae, por ejemplo, un celular, cuando uno escucha MIDI por el celular, es porque adentro del celular hay un sintetizador, pero de muy poquita calidad, por eso suena feo. Pero si yo ese aparato, en lugar de ese sintetizador tengo un Triton, un Phantom, un cualquiera de esos sintetizadores que valen 8 o 10 millones de pesos, ya no suena feo. Porque MIDI no suena ni feo ni bonito, lo que suena es el sintetizador. Entonces voy a repasar todo ese camino. Toco una nota en el controlador MIDI, eso es un dato MIDI que representa la nota, esta vez el ejemplo es un La, y con ese La me voy a un sintetizador o a un sampler y convierto eso en muestras binarias. ¿Cuántas? 44.100 por segundo. En principio, pueden ser más o pueden ser menos, dependiendo de la aplicación. Y esas muestras binarias las someto a algún tipo de procesamiento. Puede ser simplemente ponerlas en un DAW para que suenen, pero también puede ser ponerles reverberación, ponerles distorsión, ponerles un excitador armónico, comprimirlas, ponerles una compuerta, cualquier cosa, y las puedo guardar en un archivo binario, almacenar y luego volverlas a sacar por el conversor digital análogo que está dentro de mi interfaz de audio para que se convierta en una señal eléctrica que yo pueda mandar a un amplificador y que pueda salir por el parlante, producir una perturbación en el medio, que genere una señal acústica y que la puedo escuchar por mi oído, que vuelve y convierte esa señal acústica en una señal eléctrica que se va para el cerebro, que la convierte en una percepción, en un fenómeno psicoacústico que nosotros llamamos sonido. Muy bien, ¿qué opinan de todo este camino? ¿Qué comentarios tienen hasta aquí? Es un camino demasiado largo. Sí, tienen que pasar muchas cosas para que uno toque una notica y la notica vuelve y sale otra vez por el parlante. Esa es la primera cosa, es un proceso muy complejo y muy largo. Creo que esa es una buena primera conclusión. Y Otra muy buena veloz. Eso es otra cosa muy interesante, muy veloz, pero a veces no tanto. No sé si se han enfrentado con un proceso, con una cosa que se llama latencia, que ustedes cuando no tienen una interfaz de audio de muy buena calidad, ustedes tocan, por ejemplo, una nota en un controlador MIDI y pasan mucho tiempo antes de que la nota suene por el parlante. Ese tiempo se llama latencia y siempre va a ocurrir. Lo que pasa es que si tengo equipos de muy buena calidad, esa latencia va a ser imperceptible. Va a ser alrededor de
4 o 5 milisegundos, y eso para uno es lo mismo que nada. Pero imagínense que si son, por ejemplo, 20 milisegundos, uno ya se siente como si estuviera yo lo comparo con tocar un teclado que es de agua. Yo toco el teclado y como si los dedos se me hundieran y sonara un rato después, por la latencia. ¿Y es por qué la latencia? Porque tienen que pasar muchas cosas, muchos cálculos, muchos procesos para que toda esa señal se convierta y esté otra vez lista para ser sonada por el parlante. Otra conclusión, es sorprendente la gran similitud que existe entre estos procesos artificiales con el sonido y el proceso del oído humano y el cerebro humano. Lo que pasa es más o menos lo mismo. Hay una diferencia importante. El cerebro humano no es un dispositivo digital. Quiero decir, el cerebro humano no es capaz de trabajar con números binarios, trabaja de otra manera. ¿Cuál? Ni han cesado. Las ciencias que estudian el cerebro humano no han llegado a entender cómo, pero él trabaja directamente con las señales eléctricas, no las tiene que convertir en digitales. Bueno, me voy a devolver por aquí a una presentación a la página anterior. Ustedes me confirman cuando la abra que sí se ve. Es un segundito y ahí abre. ¿Estás viendo la presentación, cierto? Sí, señor, se ve perfecto. Bueno, aquí nos vamos a centrar un poquito entonces en todo el proceso completo, pero vamos a empezar a ver algunos conceptos importantes que están metidos ahí. Esos conceptos yo se los voy a pasar también a ustedes resumidos en un glosario para que ustedes por allá cada que estén hablando solos con sus amigos imaginarios les cuenten a los amigos imaginarios, es decir, repásenlo y mecanicen. Bien, entonces miren cómo estoy definiendo el sonido. El sonido es la interpretación que hace nuestro cerebro de las variaciones de presión que genera un objeto vibrante en un determinado medio, habitualmente el aire, sobre el tímpano del oído. Miren que no estoy diciendo que el sonido, ahí dibujado un diapasón, no estoy diciendo que el sonido es ese diapasón vibrante, tampoco estoy diciendo que el sonido es la perturbación que se produce en el aire porque el diapasón estoy vibrando. No, sonido solamente hay cuando el cerebro dice, ahí hay sonido. O sea, el sonido es la interpretación que hace nuestro cerebro. Es decir, queridos compañeros, que el sonido solo existe en el cerebro. El sonido solo está aquí adentro en el coco. Y eso es muy bonito decirlo porque uno sueña con música. Ustedes seguramente han soñado muchísimas veces con música y en sus sueños les cuento que seguramente escuchan la música con toda la fidelidad como si fuera, por ejemplo, una orquesta de verdad. ¿Y por qué? Pues porque el sonido está realmente en el cerebro. Bien, para que el sonido sea audible por un ser humano, esa oscilación tiene que estar entre 20 y 20.000 veces por segundo y tiene que tener una intensidad mayor a 0 decibeles. Dos datos ahí importantes, 20 y 20.000 veces. 20 vibraciones por segundo es el sonido más grave que una persona chicanera es capaz de escuchar. ¿Por qué estoy diciendo chicanera? Porque normalmente no son 20, son 30, son 40, ese rango es más pequeño en la realidad. Y 20.000 es el sonido más agudo que podemos escuchar. La gente por ahí hace pruebas todas simpáticas con el celular, con programitas que hay para eso, y dice, ay, profe, qué pesar, yo no puedo escuchar sino como desde 200. Y les cuento que lo que pasa es que el celular no es capaz sino de reproducir como desde 200. Y como la prueba se hace con ondas senoidales que no tienen armónicos, entonces nos decimos la gran mentira, que no estamos escuchando esa frecuencia. Pero el que no la está reproduciendo es el parlantico del celular, porque la interfaz de audio del celular no es capaz de generar esa señal. Bien, y una intensidad mayor a 0 decibeles. La forma como medimos la intensidad, por ahora lo voy a decir simplemente así, es una unidad que se llama decibeles. Y el umbral de escucha está en 0 decibeles, es decir, para que una cosa se pueda escuchar tiene que tener un poquitito más de 0 decibeles. Aquí hay una representación de cómo se ve el aire cuando no hay perturbación y cómo se ven esas moléculas cuando ya no están en reposo
y el parlante empezó a producir sonido. Aquí hay una representación de la cadena que vimos, rápida, pero que además quiero mostrárselas por una razón importante. Observen que suena el diapasón y esta señal se va para mi oreja, como una señal acústica. ¿Qué pasa con la oreja? Va a recorrer, después de ser amplificado en ese pabellón auditivo que nosotros llamamos oreja, va al canal auditivo externo y luego se va a hacer vibrar a la membrana timpánica. La membrana timpánica tiene pegaditos esos huesitos que se llaman martillo, yunque y estribo, y esos huesitos son los que mueven el nervio auditivo para que se produzca el sonido. Y entonces lo que va a viajar desde el nervio auditivo al cerebro es un cablecito con electricidad. Y entonces nosotros podemos escuchar ese sonido. El proceso inverso, el diapasón, le ponemos un micrófono, esas ondas sonoras perturban el diafragma del micrófono y ese diafragma está cerquita a una bobina que perturba el campo magnético de la bobina y entonces produce una señal eléctrica y esa señal eléctrica va a viajar, en este caso, por ejemplo, a una grabadora. Y esa grabadora yo la tengo conectada a un parlante. ¿Y el parlante que tiene? Un imán y una bobina. De manera que yo, con la señal eléctrica, perturbo ese campo magnético y al perturbar ese campo magnético hago que el cono del parlante se mueva y produzca la sensación que llamamos sonido. Cosas características que tiene el sonido. Primero que todo, la velocidad. El sonido se mueve a determinada velocidad y esa velocidad varía con muchos factores, por ejemplo con la temperatura y con la presión atmosférica. Por eso se dice que a nivel del mar, o sea que solamente los que están por allá en Urabá tienen el dato apuntado aquí, el sonido se mueve a nivel del mar y 23 grados. Esa es condición parecida a Urabá, pero hace más calor. Tenemos 345 metros por segundo, es decir, 3 cuadras, casi 4 cuadras. Por eso cuando está a veces de noche y cae un relámpago, se ve el relámpago que ilumina el cielo, una persona que sepa este dato empieza a contar 1, 2, 3, hasta que suena el rayo. Y en ese tiempo, él puede decir, pasaron 3 segundos, o sea que el sonido, el rayo cayó a 1 kilómetro de distancia aproximadamente. Otros simplemente se echan la bendición cuando cae el rayo. Pero la velocidad del sonido también es importante para otras cosas. No sé si a ustedes les ha pasado que en un evento en el que van a tocar, hacen una prueba de sonido por la mañana con cierta temperatura y con ciertas condiciones ambientales, quedan felices con su prueba de sonido, se van a descansar un rato y por la noche vuelven al concierto y el sonido es un desastre. ¿Por qué? Porque al cambiar las condiciones atmosféricas, cambió la velocidad del sonido y ese sonido que habíamos cuadrado ya no funciona. Imagínense todo lo importante que es esto. Bien, la frecuencia es la cantidad de veces que se mueve ese diapasón. ¿Qué hay? Dime. Entonces, teniendo en cuenta ese dato, pues aquí como para hacer un ejemplo, sería muchísimo mejor probar antecitos del momento pues en el que uno vaya a tocar, ¿o qué? Sería bueno comprobar, es decir, uno hace la prueba de sonido, por ejemplo, en la mañana, porque tiene que definir niveles, ecualización y muchas cosas que de pronto no van a cambiar tanto, pero un momentico antes del concierto es importante probar. Porque esas condiciones atmosféricas que cambiaron pueden hacer que nos llevemos una tremenda sorpresa. Casi siempre mala. Sí, lastimosamente. Casi siempre mala. Y casi siempre le echamos la culpa al ingeniero de sonido, que efectivamente la tiene, porque debería haber comprobado su sistema de sonido un momentico antes del concierto. Así lo haya cuadrado en la prueba de sonido por la mañana. Muy bien. Ok. Si hay otra pregunta, por ahí alguien habló. Sí, profe, yo le quería preguntar acerca, pues conozco un poco sobre el concepto del sonido, pero desde esta perspectiva, ¿cuál sería entonces la diferencia entre el sonido y el ruido? Esa es una muy buena pregunta,
y muy peligrosa, porque digamos que la respuesta fácil que traían los libros antes era, no, es que el sonido es agradable y el ruido es desagradable. Pero eso es puro cuento, porque eso es un asunto cultural. Casi siempre uno debería decir que el ruido es aquellos componentes del sonido que uno no desea en determinado momento o que le están estorbando en determinado momento. Por ejemplo, si ustedes están oyendo por aquí unas vocecitas que hay complementando la voz mía de personas que están cerquita Sí, a mí, profe, porque, sí. ¿cierto? Ellas, Y el pito de por allá de un bus o de un camión. exacto. Esas personas que están sonando por ahí y ese camión son ruidos, porque el mensaje que yo les quiero dar es mi voz. Todo lo que no sea mi voz, que es el sonido, en este momento, es ruido, ¿cierto? Ahora, si ustedes les preguntan a ellos, el ruido soy yo, porque ellos quieren escuchar si yo no les estoy dejando hablando tan duro. Si ustedes graban con un micrófono y hay un ruidito como de una tierrita, como un electromagnetismo que está metido ahí, ¿cuál es el contenido de lo que ustedes quieren escuchar? Lo que grabaron por el micrófono. Una voz, por ejemplo, cantando. ¿Qué es lo que no quieren escuchar? Ese ruido que produce. Es decir, el ruido es todo el sonido indeseado. Pero miren que lo que estoy diciendo también es muy cultural, porque hay gente que dice, el reggaetón es ruido y Beethoven es música. Y eso tampoco es cierto, porque es un asunto absolutamente cultural. Para algunos, la música es el reggaetón y Beethoven es ruido. De hecho, si uno está bregando a hacer una producción de reggaetón y alguien está escuchando Beethoven por ahí y no le deja a uno trabajar, el ruido es Beethoven. ¿Sí me entienden? Es un asunto de cuál es la señal que contiene el mensaje que yo necesito en determinado momento para decir que el resto es ruido. Bien, hablemos de la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de fluctuaciones, imagínense en ese diapasón que se está moviendo, la cantidad de veces que se mueve por segundo es la frecuencia. La definimos formalmente como el número o cantidad de fluctuaciones o perturbaciones sucesivas generadas por el sonido al presionar el aire en un determinado lapso de tiempo. Normalmente, un segundo es donde lo medimos. Por aquí hay una manito que se levantó. Profe, yo, Sí, cuéntame. con respecto, profe, a la frecuencia, tengo una pregunta y es que, pues, por ejemplo, uno puede ver que puede haber ciertos ciclos por segundo, ¿cierto? Pero entonces, esos que son perceptibles, más o menos medibles, pues uno los deja ahí, ¿cierto? Porque pues, son signos de comprensión, ¿cierto? Pero, ¿qué puede pasar, por ejemplo, con los extremos? Por ejemplo, cuando ya supera o puede, o sea, vibrar a una frecuencia muy alta, exageradamente alta, donde uno ya no lo escucha o un sonido demasiado agudo. ¿Qué pasa con esas ondas que están tan alejadas? O sea, el sonido se vuelve, digamos, así como, o sea, no sé si me hago entender, como que se disuelve en la frecuencia más alta o se vuelve otro tipo de frecuencia o qué. No, cuando las frecuencias son o muy graves o muy agudas, no están en el rango de la audición humana, no las podemos escuchar. Pero, por ejemplo, los perros y las ballenas y muchos animales sí las pueden escuchar. Es decir, ahí sí están. A menos que yo esté produciendo un disco para perros o para ballenas, yo debería cortar esas frecuencias. Y ustedes me dirán, pero ¿por qué? Si no se escuchan, pues tampoco estorban, ¿cierto? Resulta que si son graves sobre todo, parte de la energía se está invirtiendo en reproducir unas frecuencias que no se van a escuchar y estoy perdiendo potencia efectiva para que mi mezcla suene con punch, duro, fuerte. Entonces es un asunto de eficiencia energética. Si esas frecuencias que están ahí grabadas y forman parte de la música, nadie las va a escuchar, pues lo mejor es quitarlas para que yo no pierda eficiencia energética a la hora de reproducirlas y para que no ocupen, digamos, sí, parte de la energía del parlante.
Porque hay una cosa interesante también que decir, es que el archivo queda más grande si hay más frecuencias. No, son la misma cantidad de muestras por segundo. Y si esa muestra es un 0 o es otro número, ocupa la misma cantidad de bits. Es decir, es un número conformado, por ejemplo, por 24 ceros, lo más suave que puede sonar, no suena nada, o es un número conformado por 24 unos y ocupa exactamente el mismo espacio en el archivo. Entonces no es un problema de espacio, es un problema de energía. Bien, el timbre. El timbre permite identificar o reconocer una voz o instrumento musical. Casi siempre funciona alrededor de lo que llamamos los armónicos. Es decir, cuando una cuerda vibra, por ejemplo, una cuerda de una guitarra, no solamente vibra en un sentido, así, por ejemplo, de arriba hacia abajo, sino que también está vibrando de manera transversal, también está vibrando de manera circular, está vibrando de muchas maneras y cada una de ellas producen armónicos y los armónicos y la proporción entre ellos es lo que hace que yo diga eso que acaba de sonar es una cuerda de guitarra. La amplitud, pues es lo que nosotros llamamos volumen. ¿Qué tan fuerte suena ese sonido? Es la cantidad de fuerza, perdón, la cantidad de fuerza o intensidad de energía con las que es perturbado el ambiente. Se le conoce normalmente como volumen y más técnicamente le vamos a decir presión sonora. Aquí hay un cuadrito que me está comparando en el mundo de lo psicoacústico, cómo se llaman esos conceptos, porque para los músicos, que es la línea que sigue, se llaman de otra manera, y en qué unidades y en qué rangos funcionan. Miremos el primero. La frecuencia. En el ámbito de lo físico le decimos frecuencia, pero en el ámbito de lo psicoacústico le decimos altura, porque dependiendo de la frecuencia yo voy a escuchar un sonido con más altura, más agudo, o con menos altura, más grave. Pero desde lo musical, yo con esas alturas lo que construyo son notas, intervalos, acordes, melodías, armonía. Las frecuencias son las que van a estar conectadas, entonces con notas, intervalos, melodías, armonía. Las frecuencias se llaman hertz, se miden, perdón, en hertz, gracias a un señor que tenía ese apellido y en honor a él se le denomina de esa manera. El rango que escuchamos las personas chicaneras es de 20 a 20.000 hercios. Con la madurez y con la vejez se van perdiendo frecuencias. Cuando uno se expone a grandes cantidades de ruido, por ejemplo, en una discoteca o ensayando con un grupo de rock o ensayando en una banda sinfónica, en una orquesta, en una chirimía, cuando hace eso sin protección auditiva, durante muchos años va perdiendo. Entonces dice, no, yo era chicanero y escuchaba de 20 a 20.000, pero ya escucho por ahí de 400 a 18.000. Y llega un punto en que los viejitos, no sé si ustedes han visto, cuando está revisando una mezcla con un viejito, dice, no, ponele más bajos que no oigo nada de bajos. Claro, porque ya perdió esas frecuencias por malos hábitos. Entonces es importante que ustedes cuiden los oídos de que les pase eso. Respecto a la amplitud en el mundo de lo psicoacústico, ya estoy en la tercera columna de esta tablita, se llama intensidad. Pero respecto a lo musical, esa intensidad nosotros la convertimos en dinámica. Es lo que hace que un sonido sea piano, forte, mezzo forte, fortísimo, cualquiera de estas cosas, piano súbito, sforzato, etcétera. Ahí estamos hablando de dinámica, pero en el mundo de lo físico se llama amplitud. En el mundo de lo psicoacústico, es decir, lo que procesa un cerebro de una persona que no es músico, se llama intensidad. Y como lo procesa una persona músico, se llama dinámica. ¿En qué se mide? En decibeles. Y el rango es de 0 a 100 decibeles. Los decibeles siempre tienen un apellidito, aquí dice SPL, Sound Pressure Level, nivel de presión sonora. Hay varios tipos de decibeles, de eso vamos a hablar después. La última columna, en el dominio físico se llama parciales. En el dominio de lo psicoacústico y lo musical, ahí los contamos un poquito, y se llama timbre. Cada parcial tiene una frecuencia y una intensidad que cambia en el tiempo. Cuando esa frecuencia y esa intensidad va cambiando en el tiempo, por ejemplo, un sonido que le cambie la frecuencia podría ser algo como esto. Una frecuencia que empezó abajo y fue subiendo,
entonces estoy hablando de una envolvente, es decir, un cambio paulatino que puede ser de la frecuencia y de la intensidad. Yo habría podido hacer... Está haciendo un cambio de intensidad en el tiempo, una envolvente de intensidad. Puede ser al mismo tiempo de las dos cosas, si el sonido fuera algo como... Ahí estoy subiendo la intensidad y la frecuencia al mismo tiempo. Bien, del periodo no vamos a hablar mucho ahora, pero el periodo básicamente es lo contrario a la frecuencia. Es el tiempo que transcurre entre dos perturbaciones seguidas. Ese está muy relacionado con este que sigue, que se llama longitud de onda. Y para explicarles qué es la longitud de onda, me voy a adelantar a diciembre. Ya me dieron ganas de diciembre. Resulta que cuando ustedes están en diciembre, sobre todo en esa época del año, también en la Feria de las Flores la semana pasada, ustedes escuchan la música del vecino. Y de la música que está oyendo el vecino, ustedes no oyen sino el bajo. Y entonces le toca a uno pasar varios días de su año oyendo tan, 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 tan. Y entonces uno se quiere enloquecer. ¿Por qué no escucha las otras frecuencias y solamente escucha los bajos? Porque cada sonido con determinada frecuencia tiene una longitud de onda. La longitud de los bajos, mírenla aquí en esta tablita, es para las frecuencias muy graves. Por ejemplo, la sexta cuerda de un bajo de 6 cuerdas, es decir, sí, tiene una longitud tiene una frecuencia de más o menos 39 hercios. Ahí estamos hablando de 17 metros. Imagínense, esa onda está perturbando 17 metros físicos. Pero un sonido como el lado en diapasón, que está alrededor de los 500 hercios, 440 hercios, ya es 6.8 centímetros de longitud de onda, es chiquitico. Y un sonido súper agudo, 16 kilohercios, por ejemplo, ya es de 2 centímetros, pequeñita la longitud de onda. Volvamos a diciembre. ¿Por qué es que escuchan solo los bajos? Porque esas longitudes de onda son tan grandes, son mastodontes, pueden atravesar las paredes y pueden llegar hasta el cuarto donde uno está bregando a dormir y furioso porque no está oyendo sino el bajo de la música de Pastor López. Muy bien, la distancia entre las perturbaciones sucesivas en el espacio es lo que llamamos longitud de onda. También la podemos definir como la distancia física cubierta por un ciclo completo de una frecuencia de sonido pasando a través del aire. Bien, ¿cómo representamos el sonido normalmente en los computadores? Aquí hay dos maneras clásicas de representarlo. El primero, que ustedes lo han visto seguramente un montón de veces en la vida, que es el que llamamos forma de onda. Es una gráfica que está representando en el eje horizontal el tiempo que va transcurriendo y en el eje vertical la amplitud. ¿Cuál será la frecuencia de ese sonido que está representado ahí? No es posible saberla porque ahí no está representada sino la amplitud, es decir, la intensidad o la dinámica, cómo va cambiando alrededor del tiempo. Ahí hay un envolvente de tiempo, un envolvente de dinámica, sí. Miren que ese sonido empezó todo fuerte y bajó, empezó tan, terminó chiquitito. Eso es lo único que uno puede ver en una gráfica como esta que se llama forma de onda. El cambio de la amplitud en el tiempo. Profe, y si yo quiero ver la frecuencia, pues tengo que recurrir a este otro tipo de representación, que ya es de 3 dimensiones, y se llama espectrograma. Ese me representa el cambio de la frecuencia y de la intensidad en el tiempo. ¿Y cómo hace? Pues muy sencillo. La frecuencia está representada por el eje vertical, el eje de las Y. Mientras más arriba, es más agudo. Y la intensidad está representada por los colores. Mientras más rojo, está sonando más fuerte. Entonces yo aquí sí puedo saber exactamente cómo está cambiando tanto la frecuencia como la intensidad en el tiempo. Por eso los espectrogramas son una forma muchísimo más útil en muchos casos porque ofrece más información. Ofrece información de frecuencia, de intensidad y tiempo. En tanto la otra, la forma de onda, solamente me muestra la amplitud y el tiempo. Ustedes seguramente han trabajado con audio digital, por eso están interesados y están en este curso y han grabado por ahí con algún DAW. Han grabado con Reaper, con Logic, con Pro Tools, con Wavelab,
cualquiera de esos. Cuéntenme, de esas dos representaciones, ¿cuál es la que uno normalmente ve en el DAO? La forma La de onda o el forma de espectrograma. onda. La forma de onda, correcto. El espectrograma solamente en algunos DAO más especializados. ¿Reaper tiene espectrograma? Sí, y es maravilloso. Después les mostraré. Bueno, este diagrama Profe, del oído, ¿qué hay? esos espacios negros son que no cogen esas frecuencias o falta pues de información en... Esos espacios negros es que ahí la intensidad es cero. Es decir, que Ok, en esa frecuencia, en ese momento, no está sonando esa frecuencia. Es importante decir, por ejemplo, que los armónicos no aparecen todos cuando uno toca una nota. Yo toco una nota en un piano, por ejemplo, y los armónicos sí. empiezan a aparecer unos cuantos milisegundos después, y van apareciendo unos, y a eso se les va acabando la energía, van desapareciendo y van apareciendo otros. Por eso, esa envolvente es como si fuera una biografía de ese sonido, y ese espectrograma nos está contando como esa biografía de ese sonido. Ok, Hay que decirles que los dos diagramas que hay aquí no están representando seguramente el mismo sonido, son completamente distintos. Gracias. Muy bien, listo. Nos vamos acá para una cosita un poquito más técnica, que son los sistemas de numeración. Resulta que el computador representa todos los números con una cosa que se llama sistema binario. Y entonces cuando yo normalmente cuento con el sistema decimal viene de los dedos. Nosotros tenemos 10 dedos, algunos se les ha caído alguno. Y entonces contamos con los números del 0 al 9, es decir, con 10 dígitos. Y si queremos representar un número como el que está ahí, 2530, aquí le faltó un pedazo por la diapositiva, cortó un pedazo, eso se representa como el último número por 10 elevado a la 0. Aquí, bueno, el pedazo que se le perdió fue un 0, entonces no importa. Entonces, el último número por 10 elevado a la 0, más el número que sigue por 10 elevado a la 1, más el número que sigue por 10 elevado a la 2, más el número que sigue por 10 elevado a la 3, y así sucesivamente. Es decir, cualquier número que uno vea por ahí escrito en sistema decimal, que es el que usan los tenderos, que usamos toda la vida, es un polinomio. Es un polinomio que está representando las potencias de 10. ¿Y cómo funciona el número binario? Igualito, pero es un polinomio que me está representando potencias de 2. 2 a la 0, ¿cuánto es? 1. 2 a la 1, 2. 2 a la 2, 2 por 2, 4. 2 a la 3, 2 por 2 por 2, 8. Entonces, yo aquí tengo representado qué número. Vamos a hacer el ejercicio. Este que dice aquí 10, 10. Entonces, el último 0 es 2 a la 0, el que sigue es 2 a la 1, el que sigue es 2 a la 2 y el que sigue es 2 a la 3. ¿Cuáles tienen un 1? El 2 a la 1 y el 2 a la 0, 1, 2 y 3, y el 2 a la 3. O sea que el número que está representado ahí es el número 10. ¿Por qué? Porque 2 a la 1 es 10, perdón, 2 a la 1 es 2 y 2 a la 3 es 8. 8 más 2 es 10. Esto por ahora no se preocupen mucho, pero lo vamos a usar demasiado después. También cuando hablamos de computadores tenemos que referirnos a algo que es lo continuo y lo discreto. Pues resulta que el computador solo es capaz de tomar muestras, 44.000 por segundo, les dije. Pero ¿qué pasa entre muestra y muestra? Pues se pierde la información. Y si yo quiero una información más fiel, ¿qué tengo que hacer? Pues tomar más muestras, pero es que me ocupan espacio. Usted verá, unas van por otras. Si quiero que las muestras sean muy fieles, pues no grabo a 44.000, grabo a 96.000 muestras por segundo, por ejemplo. Pero eso me ocupa mucho espacio. Entonces grabo a 44.000. Observen una representación de eso acá. Si tenemos muy poquitos píxeles en una imagen, vamos a ver un arbolito como este. Si yo quiero ver un árbol con mucha más calidad, se me va a apagar este aparato porque estoy perdiendo energía acá. Permítanme, yo me voy a buscar de dónde conectarme mientras voy caminando. Entonces, si quiero ver el arbolito mejor representado,
pues tengo que tener muchos más píxeles. Los píxeles se van a traducir con el audio digital. Regálenme 30 segundos. Yo conecto esto por aquí antes de que se me... Antes de que pierda yo aquí por W. Listo. Muy bien. En el audio yo no estoy hablando de imágenes. Entonces, las muestras, digamos que son la cantidad de cuadritos que hay en el sentido horizontal, las muestras por segundo. Y la dinámica está representada por los cuadritos que van en sentido vertical. O sea que el sonido es como si fuera una imagen donde yo tengo muestras en el sentido horizontal y profundidad de bits, se llama la cantidad de bits con los que estoy trabajando en el sentido vertical. Si quiero mucha fidelidad respecto a las frecuencias, trabajo con muchas más muestras. Y si quiero mucha más fidelidad respecto a la dinámica, a poder representar muchos más planos de pianísimo, muy piano, piano, mesopiano, mesoforte, etcétera. Si quiero muchos más planos, trabajo con más bits, es decir, la parte vertical de este cuadrito. Al final lo que voy a tener es un arbolito así bonito con todos los detalles porque tengo más cantidad de bits. Entonces, aquí viene la parte técnica de lo que habíamos hablado ahora un poquito más informalmente. Entonces, en la digitalización del sonido ocurre un proceso que se llama muestreo. Se divide el eje del tiempo en segmentos discretos y ese muestreo se mide en hertz. Decimos 44.100 hertz o 44.100 muestras por segundo. Pero entonces yo les decía ahora, ¿y qué pasa con lo que no cabe en esas 44.000? Porque sucede más rápido de lo que pude representar. Pues miren lo que pasa aquí. Sigue un proceso que se llama cuantización. ¿Qué hace la cuantización? Pues acomodar cada muestra a su valor más cercano posible. Y ese nivel de precisión se mide en bits y se llama cuantización. Ese proceso de muestreo y cuantización normalmente se le llama PCM. No sé si han visto por ahí en los celulares, en los catálogos que dice que graba archivos WAP en formato PSM. ¿Qué tiene un archivo WAP por dentro? Muestras. Y esas muestras están representadas con PSM, es decir, están usando un proceso de muestreo, cuantización, profundidad de bits, etc. Observen que después de la cuantización, la onda que está representada aquí, grisecita, es la onda original. Y con la cuantización, miren cómo quedó, súper chueca, ¿cierto? Quedó una caricatura de la pobre onda porque hay muy poquitos cuadritos. ¿Por qué hay muy poquitos cuadritos? Porque en el dibujo tengo muy pocas muestras y muy poca profundidad de bits. Si quiero un dibujo de la onda más parecido, aumento las muestras y aumento la profundidad de bits. Entonces, el muestreo es la grabación de la altura actual de la onda de sonido a intervalos regulares. La longitud de esos intervalos, o sea, cada cuánto suceden, se llama tasa de muestreo, ese 44.100. Cada nivel o pico en esos momentos es una muestra. Cuando se las coloca todas juntas, ordenadas, forman una representación digital de la onda del sonido. ¿Qué quiero decir con ordenadas? Pues la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. La tasa frecuencia de muestreo es el número de muestras por unidad de tiempo que se toman en una señal continua para producir una señal discreta durante el proceso necesario para convertirla de analógica a digital. Eso suena todo sofisticado, pero lo que está haciendo es resumir de una manera muy formal lo que nosotros ya dijimos. El número de muestras en una unidad de tiempo, 44.100 por segundo, que se toman de una señal continua, como por ejemplo un sonido de una cuerda de guitarra, para convertirla en una señal discreta. ¿Por qué discreta? Porque la parte en pedacitos, que son las muestras, durante el proceso para convertirla de analógica a digital. La cuantización es el número de niveles que hay en cada espacio de tiempo. Las muestras de cada intervalo se convierten en un nivel. Cuantos más bits se utilicen para la división del eje de amplitud, más fina será la partición y por lo tanto menor el error de atribuir una amplitud concreta al sonido en cada instante. Les explico porque eso está un poquito enredado, como está dicho ahí. La cuantización lo que hace es acomodarse en este gráfico a las intersecciones. Miren que si yo tengo pedacitos de la onda que no caen en la intersección, la cuantización lo que tiene que hacer es acercarla a la intersección.
entonces esa onda bonita y fluida que está pintada en gris se me convierte en esa fea y escueta que está pintada en rojo. Fea y escueta porque aquí hay poquita profundidad de bit y poquita cantidad de muestras. Las muestras de cada intervalo se convierten en un nivel de dinámica. Como si ustedes pudieran decir, el fortísimo está por aquí arriba en la gráfica y el pianísimo inaudible está por aquí abajo en la gráfica. Cuantos más bits utilice yo para esa división, más cuadritos tenga, pues más fina va a ser la partición y mejor va a representarse la dinámica. Si yo tengo una señal muestrada a 8 bits, es decir, cada muestra tiene 8 numeritos binarios, por ejemplo 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, esa amplitud que yo puedo representar ahí es 2 a la 8, 256 niveles. Eso parece mucho, pero a la hora de oír que suene fiel el sonido respecto a la dinámica es muy poquito. Si tengo 16 bits, aquí está malo, lo que tengo son 65.000 niveles distintos de dinámica. Eso ya es una super precisión y ya se escucha bastante bien. Como les decía ahora con el dibujito, ese muestreo es análogo a la resolución en el sentido de las frecuencias. La cuantización lo es a la resolución en el sentido de la amplitud. Es decir, los cuadritos horizontales son las muestras, los cuadritos verticales son la profundidad de bits y la cuantización. Un ejemplo de cómo funciona el mundo de los CDs. Nosotros teníamos, ustedes ya no usan CDs, ¿cierto? ¿Hay alguien que todavía escuche CDs y tenga máquina, aparatico para escuchar CDs o solo escuchan plataformas de streaming? Uno ya los colecciona. Sí, ese es un fenómeno bien bonito. Los CDs son un asunto como de merchandising. Comprar un CD es tanto como comprar la cachucha o la camiseta del grupo, porque uno lo guarda y uno es feliz de que lo tiene, pero a veces ni siquiera le destapa y le quita el celofán porque escucha las canciones de Spotify. Es un fenómeno bien bonito. Pero si voy a escuchar el CD, miren cómo funciona. El CD tiene una cuantización de 16 bits, lo que significa que son posibles 65.536 niveles de dinámica y una tasa de muestreo de 44.100 Hz por segundo. Resulta que la tasa de muestreo está relacionada con las frecuencias que se pueden representar. Por una cosa que se llama el teorema de Nyquist, se puede representar aproximadamente la mitad de la velocidad de muestreo. ¿Cuánto es la mitad de 44.100? 22.050. Y eso es más o menos el rango de audición humana. O sea que 44.100 no es un número al azar que se le ocurrió a los fabricantes de los CDs, sino que es un número que representa las frecuencias presentes en la audición humana. Profe, ¿por qué a veces se graba con más? Para que en la cantidad de procesos que se hacen en el audio, en la cantidad de cálculos matemáticos que se hacen, no se vayan perdiendo demasiados datos, pero al final siempre se va a bajar a 44.100 hercios por segundo. Profe, pero en el video yo he visto que se usa más 48 que 44.100. Sí, para que sea múltiplos de la cantidad de cuadros por segundo que pasan en el video. Miren que son una cantidad de datos que en este momento pueden no ser tan importantes, pero que son los que van a definir cuando uno sabe o no sabe este tema de producción musical. Miren las cuentas que están acá. 60 segundos de audio en un CD equivale a 60 segundos por 44.000 muestras, es decir, a 2.646.000 muestras. Eso es un minuto de audio en un CD. Ahora, ¿cuántos bits? Multipliquemos eso por 16 bits. Son 42.336 numeritos, unos o ceros. Pero es que el CD es estéreo. Multiplique por 2 canales. Son 84.672.000 bits en un minuto grabado en estéreo. Y el CD completo, pues multiplique por 72 minutos. 6.000 millones de bits. Y esos 6.000 millones de bits para
No sé si solo a mí, pero se fue el audio del profesor. Sí, se fue el audio del profe. Ah, bueno. ¿Alguien sabe qué le pasó al profesor de pronto? Nada, ya le estamos escribiendo por WhatsApp y aquí también por el chat a ver si de pronto lee o algo para que se vuelva a conectar. Que de pronto no se la damos nosotros, pero la vida se encarga de mostrarle una consecuencia.
Dios. Chicos, me quedé fuera de línea un ratico. Fue mucho el rato que me quedé por fuera de línea. Se perdieron. Bastante, Como 5 profe. minutos, como 5 minutos o 7. Ay, muchachos, terrible, terrible eso. Bueno, espero que esa parte haya quedado en la grabación. En todo caso, les repaso. La idea es que les voy a poner unos videitos con estos temas tratados de una manera quizás más dinámica para que les sirvan de repaso. Les voy a poner también allí en la parte del curso de Moodle un glosario con todos estos conceptos para que los repasen también, y en el Teams un pequeño examen con el plazo de estos 8 días para que ustedes, después de repasar y cuando se sientan seguros, también les pueda poner una lecturita adicional por si la quieren leer y complementar. No es obligatorio. Cuando se sientan seguros después de haber revisado los materiales, entonces presenten el examen. No sé si tienen alguna pregunta final. Profe, ¿me recuerdas cómo ir al Moodle para encontrar todo el material? Claro que sí, espérate a ver. Es que la clase pasada tuve pues un problema y también me desconecté así de la nada. Cosas que pasan en la vida, ¿no? A ver, espérate. Aquí yo vuelvo a compartir la pantalla. ¿Estás viendo la pantalla, cierto? Sí, sí, señor. Ahí ya la estamos viendo. Bien, aquí están viendo el Teams, y en el Teams Sí, aquí hay señor. una parte que dice equipos, y en equipos pues está este curso. Y aquí no me dejan en el iPad irme para allá. Un segundito, yo veo si se puede hacer. No, en el iPad no me deja mostrar sino la grabación. Entonces tienen que ir a la parte del Teams que dice trabajo de clase. Y en esa Sí, parte de señor. trabajo de clase hay un enlace que dice curso de Moodle. En generalidades. En generalidades. Sí, señor, ahí está. Ahí está, eso es. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Perfecto. Yo así estoy bien. Listo, muy bien. Bueno, chicos, muchas gracias por su asistencia, entusiasmo, paciencia, y entonces estén pendientes de los compromisos y nos vemos en 8 días. Un abrazo para todos. Listo, Última profe. cosita. Chao. Para acceder a ¿Qué? Moodle Listo, es con profe. el correo también de la universidad. Para acceder a Moodle le dicen acceder como invitado. Listo. Listo, muy Profe, bien. ¿Qué hay? esta clase usted nos la envía ahorita, esta clase grabada. Sí, se las envío ahorita, claro que sí.